más. Y qué bueno que nos podamos congregar para adorar juntos al Señor. La semana pasada en nuestro estudio sobre la salvación, comenzamos a hablar bajo la subdivisión de la redención consumada. Comenzamos a hablar sobre la necesidad de la expiación. Y lo primero que miramos fue la necesidad de la expiación. Y cuando pensamos en la necesidad de la expiación, dijimos que en la Biblia encontramos suficiente evidencia que nos muestra que no había otra forma de salvar a los pecadores. El mismo Señor Jesús en Lucas 24 nos dijo que era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo muriera, resucitara. Ya miramos evidencia bíblica de ello. En segundo lugar, hablamos de que este sacrificio, el sacrificio de Jesús, no tenía comparación con ningún otro sacrificio. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente una sombra o símbolos del sacrificio de Cristo, que era el sacrificio supremo, ¿no? Y dijimos por tres razones: por la finalidad del sacrificio, por la perfección del sacrificio y por la eficacia del sacrificio de Cristo. En cuarto lugar, o en tercer lugar, dijimos que la necesidad del pecado o por el pecado se hizo necesaria la encarnación y del Señor Jesucristo y su muerte. En cuarto lugar, hablamos de que era necesario para poder satisfacer la justicia de Dios. O sea, Él vino para poder satisfacer la justicia de Dios. Todos los seres humanos estábamos condenados por causa del pecado. Todos éramos culpables delante de Dios, delante de un Dios justo, y era necesario que alguien satisfaciera la justicia de Dios. En quinto lugar, hablamos de que la cruz era necesaria. Y miramos que era la muestra de amor más grande que se podía presentar. Una muestra de justicia, una muestra de santidad. Y dijimos que era necesaria pues porque al morir en la cruz su sangre sería derramada, y la cual era necesaria para el perdón de pecados y reconciliación. Miramos lo que dice Juan 3. Vaya conmigo a Juan 3, 14, 15, por favor. Juan 3, versículo 14 y 15. El Señor Jesucristo aquí hablando con Nicodemo, mire lo que le dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, no hay otra forma. Es necesario que yo sea levantado, dice Cristo, crucificado, para que todos los hombres puedan verme como su única esperanza. Vaya a Mateo 26, versículo 39. Un pasaje muy también conocido. Dice, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, para que no sea, pero que no sea como yo quiero, sino
como tú. Y sabemos pues, que no hubo respuesta, ¿no? Que los ángeles vinieron y le sirvieron. Así que, en otras palabras, era necesario. Eso era modo de repaso. Hoy vamos a hablar sobre, como está en el título, la naturaleza de la expiación. Cuando nosotros empezamos a pensar en la naturaleza de la expiación, podemos pensar en algunas categorías o bueno, llamémoslo categorías que nos presenta la Escritura, que nos hablan sobre la expiación de Cristo, y es sacrificio, propiciación, a ver si es así, reconciliación y redención. Ok, estos cuatro. Ahí nos podríamos preguntar que si de pronto habría algún título en el cual pudiéramos nosotros encerrar o agrupar estas categorías, y si lo hay, lo podríamos encerrar dentro de la categoría obediencia. La obediencia. Así que la obediencia puede ser ese principio unificador. Cuando pensamos en esto, viene a mi mente Isaías 53. 53, donde nos presenta una imagen más clara de Cristo y lo presenta como ese siervo sufriente. En Isaías 52 lo vemos, o en la última parte del capítulo 52 nos lo presenta como el siervo triunfante. Vaya a Isaías 52, versículo 13. Dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto en muy alto. ¿No? Hablando de Jesucristo. En Isaías 53, versículo 11, miren lo que nos dice sobre él. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Luego, más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos quita toda duda y podemos decir que le da validez a la interpretación de este pasaje cuando dice en Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si usted va a Juan 10, vaya a Juan 10, ese sí búsquelo, Juan 10, 17 y 18. Para que miremos cómo en el cumplimiento de la redención lo que Él nos dice. Juan capítulo 10, versículo 17. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para obedecer, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, mire cómo el apóstol Pablo nos da mucha más claridad en cuanto a la obra de Jesucristo. Vamos a mirar dos pasajes, Romanos 5, 19 y Filipenses 2, 7 y 8. Romanos en primer lugar. Romanos 5, 18. Dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. O esta versión dice, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Y Filipenses 2, 7 y 8, un pasaje quizás muy conocido también por nosotros, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vamos a, yo creo que Hebreos, para leer un pasaje, a ver, Hebreos 5. Yo le digo el versículo. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y cuando pensamos aquí en la obediencia, yo sé que quizás los que están en internet vieron una versión diferente, pero es lo mismo. Podemos pensar en la obediencia como activa y pasiva. Aquí está apareciendo aquí. Ahí está. Pasiva. Nosotros muchas veces vemos la muerte de Cristo como el momento donde se logró la salvación. Y no estoy diciendo que no sea así, no me malinterprete, ¿no? Por su muerte tenemos perdón y tenemos vida. Pero no podemos olvidarnos de su vida en sí. O sea, no podemos olvidarnos de su vida, vida. ¿Cómo es la D? Así, ok. Vida. Me olvidó cómo se hacía la D por un momento. Vida. O sea, no nos podemos olvidar de su vida. ¿Por qué nos podemos olvidar de su vida? Porque Jesucristo vivió en la tierra una vida ¿qué? Perfecta. Su ministerio terrenal es parte de la expiación. O sea, recuerde que Cristo llegó como un bebé y él no fue directamente a la cruz. No, él llegó como un bebé
Y su ministerio lo comenzó, según los estudiosos, más o menos ¿a cuántos años tenía? 30 años. De sus primeros años de vida no se sabe absolutamente nada. Algo, un evento por allá cuando fue al templo, cuando estaba pequeño, pero no más. Y a los 30 años comenzó su ministerio, 3 años y medio, donde se hizo más evidente lo que estaba haciendo. Pero Jesús vivió una vida que ningún hombre ha podido vivir, ni ningún hombre vivirá. Y esto es lo que los estudiosos lo han identificado como la vida activa y pasiva. La obediencia, pasiva y activa de Cristo. Ellos dicen que antes de la cruz se conoce como la obediencia activa de Cristo y su muerte se conoce como su obediencia pasiva. Pero una de las cosas que sí podemos decir es que toda su vida fue una vida de total obediencia en todas las áreas de su vida. Era necesario que fuera de esa manera. Ahora, esta división en categorías que hacen los estudiosos, si me permite llamarlo de esa manera, categorías, ha sido identificada por ellos simplemente para que nosotros podamos entender en todas sus partes la obra de Jesucristo, lo que vivió antes de morir y lo que vivió en la cruz del Calvario. Ahora, cuando decimos obediencia pasiva, o sea, haciendo referencia a lo que pasó en la cruz pasiva, no estamos diciendo que Cristo estuvo pasivo en todo lo que hizo. No estamos diciendo de que fue una víctima involuntaria de una obediencia que le impusieron a él. No. Tampoco estamos diciendo de que simplemente estuvo a la disposición de que todos los hombres hicieran lo que quisieran hacer con él. No. Él estuvo activo en sus sufrimientos y en su muerte. A Cristo la muerte no lo tomó por sorpresa. Es evidente que todos los sufrimientos de Cristo, su muerte, Él no fue un receptor pasivo, sino un receptor activo. Él se mantuvo activo en el sentido de que Él controló cada uno de qué, de los detalles que estaba pasando. Usted recuerda lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 18. Sus propias palabras, Él dice lo siguiente: nadie me la arrebata, o sea, hablando de la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. O sea, que cuando hablamos de pasión es que Él estuvo ahí, no, permitió eso, pero porque era parte de qué, de su propósito y necesario para cumplir la redención. Y una de las, digamos, pasajes interesantes que nos pueden ayudar a entender la obediencia de Cristo es Hebreos. Usted puede anotar estos dos pasajes porque no lo vamos a leer, pero Hebreos 2 del 10 al 18 y Hebreos 5 del 8 al 10. Ahorita vamos a leer uno de ellos. Hebreos 2 del 10 al 18, usted lo puede leer luego en su casa. Y Hebreos 5 del 8 al 10 es el que vamos a leer el día de hoy. Vaya a Hebreos ahí, o creo que ya estamos ahí. Hebreos 10, versículo 8 al 10. Y miren lo que dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay 4 cosas que podemos resaltar, yo creo que están ahí al frente. Y es que una de las lecciones que aprendemos es que
No fue por medio de una simple encarnación que Cristo obró nuestra salvación y aseguró nuestra redención. No fue por medio de una simple encarnación que Cristo obró nuestra salvación y nuestra redención. No fue por una simple muerte que se logró la salvación. No fue porque ella murió y encontró salvación. No. No fue sencillamente por la muerte en la cruz que Jesús se convirtió en el autor de la salvación. Y cuarto, la muerte en la cruz como exigencia culminante del pecado, de la redención, fue llevado a cabo como el acto supremo de obediencia. Y como le hemos dicho en varias ocasiones, la muerte de Jesucristo no fue algo que le implantaron a él, sino una entrega voluntaria y fue hecha en obediencia. Y cuando hablamos de la obediencia de Cristo, no solo estamos pensando en los actos que él realizó, ir a la cruz y todo lo demás, no solamente estamos hablando de eso, sino que también estamos hablando de ¿qué? De la disposición, de la determinación y la voluntad que estaban detrás de esos actos. O sea, no es únicamente pensar, oh, si él murió, sí, pero miremos su disposición detrás de ese acto. Miremos la determinación detrás de ese acto. Miremos la voluntad detrás de ese acto. Ahora, Hebreo nos dice que aprendió obediencia. Y que la aprendió según cómo. Por lo que padeció. Por lo que él vivió. Por el sufrimiento que él vivió entonces. Ahora, entendamos algo. Cuando hablamos de que él aprendió obediencia, no estamos hablando de que él necesitaba santificarse del pecado, ni que estaba buscando santidad. Porque la Escritura nos dice que él siempre fue ¿qué? Santo. Fue sin mancha. No cometió ningún pecado. Ahora aquí nos hacemos una pregunta. ¿En qué sentido él aprendió obediencia? Antes de pensar en esa pregunta, el acto de la cruz no solamente fue una acción de amor, como dijimos la semana pasada, sino que también es un acto supremo de obediencia. Una obediencia absoluta o total. Ahora sí, ¿en qué sentido él aprendió obediencia? Otra pregunta. ¿Cristo aprendió obediencia como Dios o como hombre? Bueno, diríamos que lo aprendió como ¿qué? Como hombre. Cristo aprendió obediencia como hombre. Otra pregunta sería, ¿será que Cristo era desobediente? ¿Y tuvo que aprender obediencia? Pues la respuesta es no. Fue necesario que aprendiera obediencia en su humanidad, como lo dice la Escritura. Mire cómo lo define este estudioso John Murray. Yo creo que va a salir en su tablero. Mire cómo lo escribe él. El corazón, la mente y la voluntad de nuestro Señor fueron amoldados, o diremos forjados, en el horno de la tentación y en el sufrimiento. Y fue en virtud de lo que había aprendido en esta experiencia de tentación y sufrimiento que pudo, en el punto culminante y fijado por las disposiciones de la infalible sabiduría y eterno amor, ser obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Es en ese sentido lo que dice el versículo 8 que ya leímos allá en Hebreos, que dice, y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Cristo era perfecto, amén. La Biblia nos dice que en Él no se halló pecado, en Él no había nada incorruptible, fue santo desde que nació hasta que murió. Entonces, ¿en qué sentido fue Cristo perfeccionado? En que desarrolló esa obediencia en medio de la tentación y el sufrimiento mientras fue moldeado. En la naturaleza humana de Cristo, Él se dio a sí mismo en obediencia a todas las demandas de la ley. Todas las demandas de la ley. Y lo hizo cumpliendo la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y fue por medio de ese camino de obediencia, de sometimiento, que dice el versículo 9, que fue perfeccionado como Salvador. Fue perfeccionado para ser nuestro suficiente, completo y perfecto Salvador. En Juan 6:38, Él nos dice, yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Y yo pensaba por un momento, no hay un solo hombre o una sola mujer que pueda decir, yo siempre he hecho lo que a Dios le agrada. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir que hemos sido obedientes a nuestros padres. Pero si alguien entrevista a los padres y el padre pues deja de ser padre y madre y se vuelven y son honestos en ese momento, pueden decir, bueno, no siempre fue obediente, mi hijo. Pero con Cristo fue diferente o es diferente. Desde su niñez hasta que entregó su espíritu, o sea, cuando murió, fue obediente y no falló absolutamente en nada. Y una de las declaraciones más fuertes que encontramos en la Escritura del Señor Jesucristo es hablando contra los líderes religiosos, está en Juan 8:46. O sea, yo lo simplifiqué, pero usted si lo busca va a encontrar más, porque el pasaje dice más, pero yo simplemente saqué una pregunta. El Señor Jesucristo hablando con estos les pregunta, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién de ustedes me puede señalar que he pecado en algo? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de que lo iban a acusar, tuvieron que conseguir falsas acusaciones para tratar de acusarlo y sin embargo, dice la palabra, que no coincidían entre ellos? Entonces Cristo siempre hizo la voluntad del Padre y eso tiene que ver con la obediencia activa del Señor Jesucristo. También podemos decir que la obediencia de Cristo está relacionada con la ley de Dios. Vaya a Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Gálatas 3. Del 10 al 13. Dice,
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 27, 26, un pasaje que miramos la semana pasada, también nos dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Cuando pensamos en los mandamientos, uno de los evangelios, Mateo 22, del 36 al 39, nos resume la ley en 2 mandamientos. Y es amar al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Y amar a quién? A tu prójimo. La pregunta es: ¿quién ha podido cumplir esto? Es más, si somos honestos, en la segunda parte del mandamiento, todos, absolutamente todos, al menos los que estamos aquí presentes, pues, nos rajamos, como dicen en la escuela, en el colegio, en la primera parte. Fallamos, pues, usemos la palabra, otra más conocida, porque ya hay algunos que dicen así como que rajamos, ¿qué es eso? Bueno, fallamos, pues, entonces. O perdemos el examen. Es solamente en el segundo, amar a vuestro prójimo, porque ese nos cuesta. Y somos buenos para encontrar las justificaciones necesarias para el justificar el por qué no lo hacemos. O sea, nos cuesta. Ahora, si el segundo nos cuesta, o sea, es difícil cumplir el segundo, ¿qué diremos del primero? Porque ninguno de nosotros puede decir que ha amado a Dios como Dios debe ser amado. Porque todos hemos fallado en esa parte. Pero Cristo, como nuestro representante, cumplió perfectamente los 2 aspectos. Él amó a su prójimo como tenía que amarlo y amó a Dios como tenía que amarlo. Y como nuestro representante, esto ya es a medida de repaso, ¿no? Porque yo creo que la mayoría lo sabemos, pero Cristo, como nuestro representante, asumió la culpa, o sea, Él tomó la culpa para Él, suya y mía, y cumplió a la perfección cada demanda de la justicia de Dios en una obediencia perfecta. Y cuando fue a la cruz, pues nos limpió con su sacrificio de nuestros pecados. Y aparte de cumplirla perfectamente, Él ahora dice que nos aplica su justicia en nosotros. O sea, no solamente fue que Él cumplió por nosotros, ahora su justicia, su perfección es aplicada a nosotros. Es decir, si tú estás en Cristo, Dios te ve como ve a Cristo. Cristo cargó el juicio de Dios sobre el pecado a favor suyo y mío. Vamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, capítulo 10, ¿sí? Versículo 7. Hebreos 10. Dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero,
sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Él le dice, quítalo los sacrificios de los hombres que hacían los holocaustos, y ahora establece lo último, que el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, el verdadero sacerdote, o el verdadero sacerdote que es Cristo, ofreció el verdadero cordero que es Cristo para encontrar perdón de pecados. Entonces la obediencia de Cristo se basa en el perdón y en su qué, y en su justicia. O sea, las dos cosas son necesarias. Él perdona nuestros pecados y nos da acceso, nos da entrada a la vida por medio de su justicia. Y creo que esto fue lo que leímos en Romanos hace unos momentos, ¿no? Que por Adán, cuando Adán desobedeció, en Adán todos los hombres somos pecadores. Pero en la obediencia de Cristo se nos perdonan los pecados y somos ¿qué? Justificados. Por la desobediencia de uno somos pecadores y por la obediencia de otro encontramos justicia, encontramos perdón en la obediencia perfecta de Cristo. Vaya a Filipenses 3, versículo 9. Y veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo allí. Filipenses. ¿Lo tiene? 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿no? Y es una de las cosas que digamos como, de hecho, el cristianismo es el único que predica la salvación por fe. Todos los demás, algo tú tienes que hacer. Algo tienes que hacer para encontrar la salvación. El cristianismo es el único que lo promueve, que enseña lo que Cristo enseñó. Es simplemente por la fe en Cristo. Y esa es la justicia que proviene de Dios. Romanos 5, versículo 9 también dice. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la obediencia perfecta de Jesucristo no fue solo una obediencia de los mandamientos como algo mecánico. O sea, ¿qué es obedecer o hacer algo de forma mecánica? Bueno, pues lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No, en Cristo vemos su disposición, vemos su voluntad y la determinación de ir a la cruz. Y en su obediencia, como dice Efesios 4:9, dice que bajó hasta las partes más bajas de la tierra. O sea, en su humillación. Y aclaramos, ¿no? Y ya lo hemos mencionado varias veces y hoy aprovecho para mencionarlo una vez más. Cuando decimos que Jesucristo, o cuando la Biblia dice que Jesucristo fue a las partes más bajas de la tierra, no está hablando de que Él fue al infierno. Él no fue al infierno. La pregunta es, ¿a qué iba a ir Cristo al infierno? ¿A evangelizar? Pues no. ¿A qué va a ir al infierno? Ya el que está en el infierno ya, allá está, no tiene salida. Eso enseña la palabra. Cuando estábamos estudiando los oficios de Cristo, hablamos de que cuando estamos diciendo que bajó las partes
más bajas de la tierra hace referencia a la humillación ¿de quién? De Cristo. ¿Dónde estaba Cristo antes de venir a la tierra? Estaba a la majestad de las alturas, estaba junto al Padre, los ángeles le servían. Pero dice la palabra en Filipenses que él no estimó como eso aferrarse, sino que se humilló y bajó a la tierra como un hombre más. Y vivió una vida de humillación, vivió una vida de servicio que nadie más había vivido. Él mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a ¿qué? A servir y a dar mi vida. Siendo el Hijo de Dios, sufrió la tentación en el desierto. Siendo el Hijo de Dios, sufrió el desprecio y la oposición de muchos. Y siendo el Hijo de Dios, sufrió hambre, pobreza, abandono y dolor. Entonces, cuando hablamos de que Él fue a las partes bajas de la tierra, está hablando el momento de la encarnación de Jesucristo, cuando se hizo uno, igual que nosotros. Creo que Filipenses capítulo 2 lo describe claramente. Por eso es que Isaías 53 lo describe como el varón de dolores o quebranto, dependiendo de la traducción que usted quiera leer. De la muerte de Cristo en la cruz, creo que muchas veces lo hemos mencionado, fue algo horrible, sufrió maltratos, los cuales eran necesarios. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos de ellos, o vamos a leer, vamos a mencionar, bueno, vamos a leerlo por lo menos. El Salmo 129, versículo 3, nos dice, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Es decir, lo que está tratando de decirnos es que en su espalda su piel fue abierta. No eran heridas así corticas que tú y yo nos hacemos una cortadita, no, eran heridas feas, profundas. Mire que lo compara como el arador o el que está cosechando, que abre la tierra. Yo no sé mucho de eso, pero hasta donde tengo entendido, tiene que haber cierta profundidad para sembrar, ¿no? Me imagino, o me equivoco. O eso nomás lo tiran ahí arribita, y es un huequito y pónganla ahí ya. No, tiene cierta profundidad. Y mire cómo lo compara. Bueno, eso fue lo que hicieron con mi espalda. En el Salmo 22 nos dice que horadaron mis manos y mis pies. O sea, hicieron un hueco con los clavos. Y un día lo mencionamos, ¿no? No eran clavitos que ellos tenían esterilizados, ¿no? Libres de cualquier contaminación. Son los clavos que encontraron y los tiraron ahí y de todo pasaba. Yo creo que en los evangelios podemos encontrar una descripción más clara sobre lo que pasó, pero creo que Isaías 53 nos da una expresión clara del sufrimiento de Jesucristo. Usa palabras como que fue despreciado, que recibió palabras ofensivas, golpes, insultos. Nos habla de la corona que fue puesta en su cabeza con espinas que hacía que brotara la sangre. Su posición en la cruz le impedía respirar con facilidad. O sea, fue una agonía larga y penosa. Y aquí con esto no estamos tratando de identificar quién sufre más, si Cristo sufrió más o alguien más habrá sufrido, porque quizás habrán personas que también habrán sufrido demasiadas situaciones en la vida, físicas. Pero lo que estamos tratando de escribir es que cómo su sufrimiento es único. Es único. ¿Y por qué es único? Porque simplemente su sufrimiento trajo ¿qué? ¿Cómo? Salvación.
¿Cuántas personas habrán podido sufrir? Los que han torturado y los torturan por días, los entierran, quizás habrán sufrido peor. Pero la diferencia es que el sufrimiento de ellos no trae salvación. El sufrimiento de Cristo trajo salvación a los suyos, es decir, a los que creen. Lo voy a poner de esa manera, a los que creen. La maldad de todo un pueblo, de todo un pueblo, requirió un sacrificio de tal magnitud que toda la humanidad, o los presentes por lo menos de tiempo, lo pudieran ver. Mira algo interesante. En el Antiguo Testamento, los corderos eran destrozados, algunos eran quemados, pero cuando vemos al verdadero Cordero Jesucristo, Cristo ni fue quemado, ni fue destrozado. La Biblia describe que cuando los sacrificios eran quemados, esto subía como un olor grato delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios pedía el sacrificio en la forma que Dios lo pedía. Y cuando se hacía de esa manera, era agradable ante los ojos de Dios. Ahora, pero cuando miramos a Jesucristo, vemos que Él cumple perfectamente la voluntad de Dios y que es un olor grato delante de Dios. Isaías 53, versículo 11, que ya leímos, hace un rato leímos, dice que el Padre quedó satisfecho por el sacrificio del Hijo. No fue quemado, pero su sacrificio subió como olor grato y perfecto delante del Padre. ¿Por qué? Por su obediencia. Cristo tampoco fue destrozado. En el Antiguo Testamento eran destrozados los corderos. Por el Antiguo Testamento y por la historia secular, si lo podemos llamar de esa manera, sabemos que los romanos, para que la gente muriera más rápido y estaban crucificados, lo que hacían era que le quebraban las piernas. Y al quebrar las piernas lo que hacía era de que ya no podían levantar el cuerpo para poder respirar, entonces la persona se ahogaba y se moría. Se asfixiaba. No quería usar esa palabra, pero vamos a usarla entonces, pues se asfixiaba. Un término moderno, el término médico que deberíamos decir, le dio un paro respiratorio. Eso es lo que es un paro respiratorio. La persona chao. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, dice la Escritura que cuando llegaron a donde Él para quebrar las piernas, se encontraron que ya estaba ¿qué? Muerto. Por lo tanto, no le rompieron las piernas, no lo destrozaron. Solamente le hicieron un hueco aquí en el costillo para certificar su muerte. Y también ese hueco, esa abertura en el costado, pues estaba ¿qué? Profetizada. Ahora, aquí podemos sacar una analogía acerca de la iglesia, porque la iglesia es comparada como ¿qué? El cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, nada, absolutamente nada, nos va a separar de Él si estamos en Cristo. Nada nos va a separar de Él. Veamos un pasaje más, Hebreos 13, versículo 12 y 13. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento
llevando su vituperio. Cristo sufrió fuera de la ciudad, lo crucificaron fuera de la ciudad. Él no llevó su muerte a un templo físico, ¿no? Los sacrificios eran llevados al templo. Pero Jesucristo era el templo. Y Él cargó sobre Él ese sacrificio. Ahora tú y yo tenemos que ir a Él. Ir a Él, que Él es nuestro único sacrificio perfecto. Como ya lo hemos dicho, nunca conoció maldad. Como hijo fue perfecto, como joven fue perfecto, como adulto fue perfecto, no conoció ningún tipo de maldad. Pero cuando fue a la cruz, el que nunca había conocido maldad, convirtiéndose en nuestro sustituto, cargó sobre él tu maldad y mi maldad. La maldad desde Adán hasta el último de los hombres que vaya a ser salvo en el fin de los tiempos, la cargaron sobre Jesús. Yo no puedo decir, bueno, mejor no digo esa parte, para no, pero yo creo que aquel que entendió, entendió. Desde Adán hasta el último de los hombres que será salvo al final de los tiempos. Ahora usted se puede imaginar la maldad, toda la cantidad de esa maldad por un solo momento. Es que si a veces a nosotros nos podría costar recordar las maldades que nosotros hemos hecho. Y uno de los pasajes quizás más hermosos, ¿no?, que describen o que resumen el Evangelio, ¿no? 2 Corintios 5:21, lo hemos mencionado varias veces aquí en nuestra congregación. Creo que es uno de los pasajes que resume perfectamente el Evangelio, ¿no? Si algún día usted quiere compartir con alguien el Evangelio y no sabe qué hacer, pues váyase a ese versículo y usted comparte con esa persona. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios lo trató como un pecador. Dios lo trató como un pecador. Gálatas 3:13 lo dice: llevó nuestros pecados en el madero. Primera de Pedro que terminamos de estudiar hace unos meses ya. Primera de Pedro 2:24 también lo dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El castigo que yo merecía lo puso sobre su Hijo, y todo lo hizo por amor. Ese es el amor del Padre, que tomó toda la maldad del pecador, de su pueblo, y la puso sobre su Hijo Santo, el que nunca había conocido pecado. Por amor soportó cargar la cruz por los suyos. Por eso es que cuando tú y yo leemos Juan 3:16, no debemos leerlo a la ligera. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, o sea, esa palabra, de tal manera. Cuando usted dice de tal manera, eso debe llevarlo a usted y debe llevarme a mí a pensar en qué, en la cruz, en el abandono que él sufrió,
en el maltrato que él sufrió. La Biblia dice que antes de ser arrestado o después de ser arrestado o en el momento de ser arrestado, como lo queramos decir, los que habían dicho que iban a dar su vida por él, ¿qué hicieron? Se esfumaron, se fueron. Marcos 14:37 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Se durmieron. O sea, mientras Jesús sufría, estaba en abandono, los discípulos estaban durmiendo. Pero no debemos sorprendernos porque más adelante en Mateo, o más atrás, Mateo 26:56, nos dice, mas todo esto sucede para que se cumpliese las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Todos. Lo seguían de lejos, pero se fueron. Cada quien, ahí sí aplicaron lo que dicen por ahí, sálvese quien pueda. Y todos los que han visto la película de Madagascar, pues ahí es, corran por sus vidas, run for your lives. Corran por sus vidas. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice que los amó hasta el final. Ese es el amor abnegado de nuestro Señor, que sabía que lo estaban traicionando y sin embargo amaba. ¿Qué tanto debemos nosotros aprender de eso? Que saber que nos están traicionando y seguir amando. Yo me acuerdo cuando en esta parte leía uno de los comentaristas, pero así como dijeron los hijos míos, ese día se me hizo una rayita en el cerebro, ¿no? Unas arrugas que dicen, ¿no? Porque decía este comentarista que en la última negación, la última vez que Pedro negó que existía la posibilidad que en ese momento Jesús pasaba, lo iban llevando y que lo pudo mirar con esos ojos, pero no con esos ojos de venganza, ni de odio, ni resentimiento, sino con una mirada de amor. Pedro, de todas maneras te amo. Él los amó hasta el final. Y no solo fue abandonado por sus discípulos, porque eso podría uno decirlo, that's okay, está normal. Pero miren lo que dice Mateo 27:46. Es decir, vaya, búsquelo pues, creo que todos lo conocemos. Que hace parte de una de las palabras del Señor. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, o sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ese evento nunca había sucedido, ni tampoco volverá a suceder. Pasó en ese momento. En ese momento el Padre y el Hijo estuvieron separados. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cargando tu maldad y mi maldad. Estaba cargando la maldad de todos aquellos que creerían en Él. No del mundo entero, sino de los que creerían en Él. Y porque como dice Habacuc 1:13, Él es muy santo para ver el pecado. Por amor a los suyos, llevó el desprecio y por amor a los suyos, finalmente, cargó la ira de un Dios justo. Por eso Romanos 3:25 dice lo siguiente, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí nos vamos a hacer una pregunta ya para terminar, unas dos preguntitas. ¿Con qué historia de obediencia usted quiere presentarse delante de Dios? ¿Con tu historial de obediencia o con el historial de obediencia del Señor Jesucristo? ¿Con cuál? O lo pongo de otra manera. ¿Con cuál justicia te quieres presentar delante de Dios? ¿Con tu propia justicia o con la justicia de Cristo? Y a ustedes que todavía no están en Cristo, ya sea adulto, joven o niño, amigo, la única forma de beneficiarse de la obediencia de Cristo es estar unido a Cristo. Solo aquellos que están unidos por la fe a Jesucristo tienen comunión con Cristo, y solamente los que están unidos a Él van a encontrar perdón y una justicia y vida eterna. No es en tus obras, no es en tus capacidades, no es porque tu papá te llevó a la iglesia, es porque tú miraste a Él. Es porque lo miraste a Él, porque te uniste a Él. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo a favor nuestro. Señor, recordamos ese amor abnegado, ese amor que entregó todo, ese amor que cargó con nuestra culpa y que todavía nos sigue perdonando cuando pecamos contra ti. Señor, te pedimos que cada día tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, aquellos que te conocemos. Señor, que cada día podamos seguir confiando en tu obediencia perfecta. Señor, y que cada día aprendamos que te podamos imitar, Señor, como nuestro Maestro. Oh, que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor, y oramos por aquellos que no te conocen en esta mañana, en esta tarde. Aquellos que confían en sus propias fuerzas. Que confían, Señor, en no sé, en su herencia familiar. Señor, que puedan entender que la salvación no se hereda. La salvación es personal. Por confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador. La salvación es al arrepentirnos, al creer en ti como Salvador. Señor, yo oro por aquellos que todavía no han creído en ti, para que tú obres en sus corazones y ellos puedan encontrar salvación únicamente en ti. Padre, gracias por estas vidas. Redárgúyelos de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano.